Continuamos con la unidad 2, integral definida. Ahora corresponde el tema a las sumas de Riemann. Después de Arquímedes, Newton y Leibniz introdujeron las primeras versiones del concepto de integral definida. Sin embargo, fue Georg Friedrich Riemann quien aportó la definición moderna de la integral definida, la cual se considera como las sumas algebraicas de áreas. De manera formal, la definición es la suma de las medidas de las áreas de los rectángulos que están sobre y abajo del eje X. Esto quiere decir que los valores de la función f de x no se restringen a ser solo valores positivos, sino que algunas tienen valores negativos. Los conceptos que intervienen en las sumas de Riemann es un intervalo. Una función f de x va a estar dada por un intervalo a y b. Este intervalo será dividido como partición en una red de intervalos n, intervalos también llamados como celdas. Las celdas tendrán una amplitud, es decir, una distancia entre puntos extremos de cada celda y se representa como delta subíndice x, la cual se va a obtener con xi menos xi al menos 1. El punto muestra se representa con x subíndice y con una diagonal arriba, el cual es un valor xy al azar y se determina en cada intervalo. Aquí continuamos con lo que es el concepto de sumas de Riemann. Aquí tenemos una función y f de x que representa en el eje x y en el eje y. En un ejemplo utilizamos una partición de puntos igualmente espaciados, como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente hasta el 10. Del cual vamos a tomar el punto muestra x subíndice y con raya encima y lo colocaremos en el punto medio entre los intervalos. En el paso 2 podemos observar la gráfica ya con xy en el punto medio de cada uno de los intervalos. El siguiente paso ahora es proyectar nuestro punto muestra en la función y f de x y queda de la siguiente manera. Cuando nosotros proyectamos y bajo definición de la fórmula para calcular las sumas de Riemann. Cuando nosotros ya hemos proyectado, nos damos cuenta que se han formado los rectángulos con las bases y las alturas indicadas para calcular y proyectar ya nuestra fórmula de Riemann. Geométricamente, tendríamos que sumar las áreas de los rectángulos de arriba del eje y restar los de abajo del eje X. Quedaría de la siguiente manera. Sin embargo, esta fórmula se representa como la sumatoria de xy hasta n de la multiplicación de la altura por la base de cada uno de los triángulos. La altura se encuentra al encontrar el valor de la función evaluada en cada uno de los puntos muestra que vimos, porque encontrar el valor de y representado por f de x subíndice y con raya encima. Los valores de y para cada uno de nuestros valores muestra. Y delta i, este valor i, es la amplitud de celda, es decir, la base de los rectángulos. Para encontrar este valor, recordemos que es la amplitud de celda y se tiene que hacer una resta entre los puntos de partición, comenzando por el de la derecha menos el de la izquierda. En este caso quedaría 2 menos 1 y la partición de puntos queda igualmente espaciado. 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3. Por lo tanto, es una repartición igualmente espaciada. Ya teniendo estos valores, nosotros aplicaremos la fórmula. Nuestra suma de Riemann será equivalente a lo siguiente: la sumatoria de cada una de estas multiplicaciones, la función evaluada en el punto muestra número 1 por la amplitud de la celda número 1, más la función evaluada en el punto muestra número 2 por la amplitud de celda número 2,
más la amplitud evaluada del punto muestra número 3 por la amplitud de celda número 3 y así sucesivamente hasta realizar una suma total de áreas. Pero esto se puede especificar en el siguiente ejemplo, donde tendremos que evaluar la suma de Riemann para f de x igual a x cuadrado más 2 en el intervalo de menos 1 a 2, utilizando la partición de menos 1, 0, 1 y 2, y tomando un punto muestra x subíndice y al punto de y ésimo subintervalo. En este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer para resolver el ejercicio es graficar nuestra función. Nos están dando una función f de x igual a x cuadrado más 2. Así que para graficarla hay que tabular sus valores y esta función la vamos a evaluar en el intervalo cerrado, como lo dice aquí, entre menos 1 y 2. Si yo tengo esta tabulación, ¿cómo obtuve esta tabulación? Me dieron los puntos de x menos 1, 0, 1 y 2. Los tomé y básicamente cambié el valor x para encontrar mis valores y. Ya teniendo estos valores, los voy a graficar en un punto que va a quedar como intervalo cerrado, menos 1 al 2. Ahora, graficando queda lo siguiente. El primer punto es menos 1, 3. Efectivamente, menos 1 con 3. Luego el siguiente punto es 0 con 2, 0 con 2. El siguiente punto es 1, 3, 1, 3. Y el siguiente punto, en este caso sería 2 con 6. Efectivamente, mi 2 con 6. Ya va graficada la función. Tengo los valores que tengo que encontrar bajo la curva. ¿Ok? Dependiendo de mi recta X. Ahora, lo que continúa es graficar la función aplicando la fórmula de Riemann, lo cual es la sumatoria de i igual a 1 hasta n números. Donde primero se trata de la altura de los rectángulos que conforman la suma de Riemann y el segundo, recordemos, que es la base. Entonces, esta es altura, se compone de altura y esta corresponde a la base. Pero ¿cómo obtengo estos valores? De la siguiente manera. Recordemos que se utilizó una partición de menos 1 a 0. ¿De dónde está la partición? Menos 1 a 0. Menos 1 a 0, de 0 a 1 y 1 a 2. Nos dicen que el punto muestra xy con guión encima es el punto medio del igésimo subintervalo. Aquí nos está diciendo, por lo tanto, voy a colocar mi xy1 en el punto medio del primer intervalo, mi xy2 en el punto medio del segundo intervalo del 0 al 1 y mis x subíndice 3 en mi tercer intervalo entre 1 y 2. De esta manera ya coloqué todos los puntos medios en cada intervalo. Esto quiere decir que los puntos muestra se encuentran en medio de cada intervalo y por lo tanto la altura es la función evaluada en cada punto muestra. Y delta, subíndice i, es la amplitud de celda, que es la distancia que hay entre 0 y menos 1, 1 y 2 que constituyen la base. De este lado sería 0 con 1, 0 con menos 1 y 1 con 2 que constituyen la base de cada rectángulo, la cual la vamos a evaluar restando xy menos 1, el punto de la derecha menos el punto de la izquierda, quedando de la siguiente manera y colocado como una amplitud de celda. De esta manera queda la operación de amplitud de celda donde tenemos 0 menos 1 y me da 1. 1
menos 0 me da 1. 2 menos 1 me da 1. De esta manera encontramos las amplitudes de cada celda. Como nos dijeron que eran puntos igualmente espaciados, tenemos amplitudes de celda igual, es decir, correspondientes a 1, 1 y 1. Ahora se continúa a trazar los puntos en el punto medio XY. Sería trazar los puntos que nos llevan a una línea paralela para formar los rectángulos, donde el valor de la altura se encuentra al evaluar la función en el punto muestra. Cuando yo realizo estas líneas paralelas, se forman los rectángulos. En este caso tengo mi rectángulo 1, mi rectángulo 2 y mi rectángulo 3. Entonces, ya podemos encontrar el área de los rectángulos aplicando la fórmula y tenemos lo siguiente. Si yo tengo la fórmula y ya conozco mis valores, en este caso x subíndice y con raya encima, de mi primer rectángulo, ¿cuál es? Sería de mi punto 0 acá, sería un punto 5, pero como es hacia la izquierda es menos punto 5, por 1 que es delta y x, es mi amplitud de celda, más mi x subíndice y con raya encima, 2, que corresponde a mi segundo rectángulo, y nuevamente este punto está dado en esta altura y es punto 5 por 1, que nuevamente digo es la amplitud de celda encontrada. Posteriormente me queda el rectángulo 3 y bueno, entonces el XY sobre que con raya encima corresponde a 1.5. El valor es de 1.5 por 1. Realizo estas operaciones y me queda la fórmula x menos 0.5 más f 0.5 más f 1.5. Ahora voy a realizar la proyección en mi función de cada uno de estos valores. ¿Cómo lo hago? Tomo mi función original. Esta función original en donde yo ya tengo el valor de x. El valor de x lo voy a cambiar por cada uno de estos valores para obtener el área total de cada rectángulo. Tomo los valores y voy a partir a hacer las operaciones en donde menos 0.5 al cuadrado más 2 es un 2.25, donde x al cuadrado más 2, sustituyendo 0.5 más 2, me da 2.25. Y por último, el rectángulo 3, en donde x al cuadrado será 1.5 al cuadrado más 2, esto es igual a 4.25. De esta manera, la proyección me da el área total de cada uno de los rectángulos y lo único que tengo que hacer es sumar rectángulo 1 más el rectángulo 2 más el área del rectángulo 3, obteniendo así un 8.75 como resultado final con la evaluación de sumas de Riemann para esta función f de x igual a x cuadrada más 2.